La maldición de la tumba del rey Tutankamón. Fíjense que hay muchas historias de tesoros donde se habla de muchas maldiciones, incluso de que quizás el espíritu que está cuidando en la tumba tiene que ver con una maldición de muerte para los que se atrevan a profanar la tumba. Pero lo cierto es que hay muchas cosas que encierran, y muy particularmente en esta historia del rey Tutankamón, que encierra mucho misticismo respecto a una serie de sucesos que se dieron después de que Carter descubre esta tumba muy famosa en Egipto. Y el detalle es que este asombroso descubrimiento que se dio está rodeado de intrigas, de muertes y por sobre todo de esa maldición que rodeaba la tumba de Tutankamón. Pero ¿qué habrá de cierto en que existe una maldición en todo tesoro? Les voy a contar la historia de Tutankamón y ustedes sacarán sus propias conclusiones. Fíjense, después de una exhaustiva búsqueda de varios años, Carter, después de mucho tiempo de esfuerzo, de estar buscando en el Valle del Rey una tumba que no hubiera sido abierta, que no hubiera sido profanada anteriormente, logran el hallazgo de encontrar a esta tumba del rey Tutankamón. Y se dio de una manera totalmente fortuita. Aunque estaban esforzándose por encontrarla, no lograban encontrar esta última cámara que llevaba a la tumba principal. Y de manera muy curiosa, en realidad Carter no fue el que encontró esa entrada o el que descubrió la entrada a esa tumba, sino que fue un jovencito, un niño, que era el que se encargaba de llevarles agua, el encargado de llevarles agua a los que estaban trabajando en la excavación. Dice que al estar acomodando las vasijas, hace un pequeño hoyo para acomodar las vasijas y entonces descubre uno de los escalones que llevaban a la cámara de la tumba. Muy interesante, ¿no? Ni siquiera era un arqueólogo, no era uno de los buscadores, sino simple y sencillamente uno de los niños encargado de llevarles agua. ¿Qué pasó? Bueno, una vez que encuentran esta cámara, mismo Carter fue el que rompe los sellos para abrir esta cámara y pues por ende empieza la serie de situaciones que se dieron a lo largo de esta, incluidas muchas muertes que aunque tuvieron una explicación científica, la relacionan con la maldición de Tutankamón. Cuando Museín, este niño de 10 años, descubre la tumba, fíjense que se dieron una serie de sucesos interesantes. Había 2 capillas que ya habían sido profanadas por lo menos en 2 ocasiones. Entonces esta tercer capilla, que tenía recubiertas de oro, hizo suponer a Carter y a Lord Conorbo que esta estaba intacta, y como estaba intacta, entonces hacía suponer que también iban a estar intactos sus tesoros y la momia que se encontraba dentro. Pues en realidad eso pasó. Dice que el primero en romper los sellos, Carter rompe los sellos de esta tumba y con ella viene la serie de sucesos que narraré después. Dice que fue el primero en entrar al lugar y alumbrar con su lámpara y ver el interior y ver el sarcófago del joven rey Tutankamón por primera vez después de miles de años. ¿Se imaginan? Caray, yo creo un descubrimiento muy grande que desató la fiebre de la búsqueda en Egipto. Carter llevaba por lo menos 30 años tratando de encontrar algo como lo que encontró, ¿no? Tratando de hacer un descubrimiento como tal, y después de 30 años lo logró. Lo que hace pensar que no es tan fácil, ¿verdad? No es tan fácil encontrar un tesoro. Pero lo que sucede después es bien interesante. Miren, el Lord que estaba sufragando los gastos de esta expedición, junto con su hija, fueron los segundos que vieron el sarcófago y la tumba. Incluso por ahí algunas personas allegadas a Carter también fueron los primeros en cierto modo profanar la tumba de este rey. ¿Será que allí es donde agarraron la maldición? ¿O qué fue lo que pasó?
¿Por qué es que se dio este misticismo o este asunto sobrenatural sobre este hallazgo después de este descubrimiento? Déjenselo narro. Déjenles cuento, el primero que fallece es Lord Carnarvon. Incluso apenas iban empezando las excavaciones de la tumba cuando este hombre fallece. Y se atribuye su muerte a una infección que agarró precisamente en Egipto. Dice que su muerte prematura, aproximadamente a los 56 años, sorprendió mucho porque al parecer agarró una infección y murió de neumonía. Algunos aseguran, incluso su hija en alguna entrevista, dice que se estaba rasurando y se cortó una picadura de mosquito y ocasionó que le cayera una infección y de ahí se vino su muerte. Pues qué trágico, ¿no? Qué situación. Y fíjense que a raíz de esta muerte, ahora sí que se desata el miedo por la maldición del rey o la maldición de Tutankamón. Y es que se empezaron a dar unos sucesos inesperados, incluso sucesos tan inesperados como la muerte de muchos de los colaboradores. Por ejemplo, el primero que muere después de Lord. Muere también Arthur Mace, que abrió la tumba junto a Carter y murió antes de que se hubiese vaciado totalmente. También muere el hermano de Lord Carnarvon, Andrew, que falleció repentinamente el mismo año en el que su hermano murió. A ese le agregamos la muerte de Sir Archibald Douglas, que había radiografiado la momia y que también estuvo en la tumba. También hay que agregar la del magnate norteamericano de ferrocarriles George Yates, quien falleció de neumonía tras visitar también la tumba, y la de Richard Bethel, secretario de Carter, que murió de forma extraña también en el año 1929. Lo cierto es que los estudios posteriores revelaron que de los 58 personas que estuvieron presentes en el descubrimiento de la tumba del sarcófago de este rey, faraón Tutankamón, 8 personas murieron. Pero la pregunta es, ¿fue por la maldición de la momia? Pues ahí está la historia. Resulta impresionante pensar que ha muerto gente después de encontrar un tesoro, pero cada quien puede sacar sus propias conclusiones sobre este asunto. Lo leo en los comentarios y espero que les haya gustado esta historia de tesoros del descubrimiento de la tumba del rey Tutankamón y la maldición del faraón.